y luego si queréis hablamos de eso. Pero por otro lado también tuvimos que aprender a crear empresa y a gestionar una empresa que hoy pues, somos 30 personas en nómina y en un sector que parece siempre muy romántico hacer libros, pero vosotros seguramente conocéis que es una especie de selva también en la que conviven o convivimos desde los grandes dinosaurios, pocos, y muchos animalitos de muchas especies, una gran diversidad. Ese es el ecosistema del libro en España, un gran ecosistema en su extensión y también en la calidad y en la cantidad de libros que se publican. Bueno, y ahora Manuela que me Bueno, contradiga, si se atreve. No, de alguna manera pensamos igual, por eso tenemos, quizás por eso es fácil o ha sido fácil durante estos 22 años llevar adelante un proyecto juntos, ¿no? Y estar pues tantísimas horas compartiendo vida y trabajo. Y es que nuestra idea era que Calandraca fuese como dar a los niños los libros de la mejor calidad posible. Entendíamos que los niños había que darle como la mejor comida, cuidarlos, educarlos, que ellos eran el futuro y que si lo hacíamos bien con ellos, digamos que nuestro futuro está asegurado, ¿no? Pero si en nuestra tarea diaria con los niños metemos la pata, pues el futuro será de otra manera y no es por lo menos no lo que nosotros deseamos. Entonces, pues ese era un poco como nuestro granito de arena, aportar socialmente un proyecto que ayudase a crear una nueva sociedad y que la sociedad del futuro fuese más crítica, más abierta, más lectora, mejor formada, bueno, creativa, todo lo que nos podemos imaginar, ¿no? Y más libre. Entonces, pues ahí empezó todo. Al principio nuestra idea era que normalizar nuestra lengua, que es el gallego, y nacemos pues para hacer eso, pero solo en gallego, porque entendíamos que eso era una carencia de nuestro país, de Galicia. Pero después, hablando y haciendo cursos de formación y saliendo fuera, nos encontramos pues que no, que estos libros o que este material literario también era muy bien acogido pues en otros lugares. Y pues todos los veranos, ¿verdad? Hacíamos cursos de formación en Madrid y nuestros compañeros de Madrid decían, pero ¿por qué no los hacéis también en castellano? Y nosotros decíamos, pues esto es dificilísimo. ¿Y cómo se comercializa en todo el territorio español, ¿no? Los catalanes en Barcelona nos decían, ¿y por qué no lo hacéis en catalán? Y nosotros decíamos, no, pues es verdad, si lo hacemos en gallego y lo hacemos en castellano y en catalán, pues lo hacemos en euskera también. ¿Y cómo no en portugués? Es que a nosotros, claro, Portugal está pegado aquí, ¿no? O sea, es parte de nosotros también. Y así surgió, es decir, bueno, cuando dimos el paso, después de 2 años de publicar solo en gallego, digo, bueno, vamos a probar. Pues vamos a probar si es verdad que estos libros también gustan en otros lugares y que funcionen en otros lugares. Y entonces fue cuando ya publicamos en las 5 lenguas de la península. Bueno, pero también es verdad que en ese largo camino nos fuimos encontrando, o sea, no es que un día nos levantemos y decidamos, ahora vamos a ponernos a publicar en catalán o en euskera. No, porque nosotros conocemos nuestra lengua y el castellano, pero no conocíamos las otras lenguas y ahí fuimos encontrando compañía en ese camino, estableciendo alianzas, unas mayores, otras mejores y también en Latinoamérica hemos ido encontrando apoyos y aliados y eso nos ha permitido pues llegar también a Latinoamérica de una forma como muy, muy natural, ¿no? Sí, ha sido un poco, crecer. Sí, nosotros siempre decíamos, era como apoyados en la diversidad, ¿no? La diversidad como algo positivo. Y entonces igual que nosotros hacemos una propuesta en nuestros álbumes ilustrados de propuestas de ilustración muy diferentes, muy variadas, muy diversas, y que creemos que eso es fundamental, que los niños vean de todo y que todo es posible,
Pues con las lenguas también. Cuantas más lenguas, mejor. Cuantas Sí, más propuestas diversas, mejor. Más enriquecedor para todos. sí, las lenguas como puentes, ¿no? Y no como murallas. Eso es, yo creo que es una de las singularidades que tiene nuestro proyecto editorial. La posibilidad de estar publicando en distintas lenguas, siempre con un enorme respeto y siempre partiendo de la realidad de cada comunidad lingüística. Pero yo creo que es mejor que vayamos estableciendo diálogo, ¿no? Más que nada porque si nos dejáis hablar solos aquí, os contaremos nuestra vida y milagros y tampoco se trata solamente Sí, de que no hay establezcamos. problema porque todos van a tener, pues, hombre, dudas, información que solicitar. Entonces, no hay problema porque abrimos micros y yo quería empezar haciéndoos una pregunta. Sé que Calandraca no es así, pero visto el auge en otras editoriales, yo quería saber vuestra opinión. ¿No pensáis que en otras editoriales se prima más ese toque educativo de todo lo que se publica que no literario como tal, que no la calidad literaria para el disfrute de los niños y tal, que ahora pues es los libros de las emociones, los libros de tal, los libros... Es como si tuviésemos que tener guías y manuales para todo. Y entonces, ¿cómo nos hemos criado los demás? ¿Cómo hemos criado a nuestros hijos? Necesitamos ahora un libro para cada cosa. Ya, bueno, pero hay que partir de hacer primero una fotografía de lo que es la oferta de libros para niños. Hay que saber cuál es la composición, ¿no? Yo siempre digo que publicar para niños no es un juego de niños, es una cosa muy seria. Pero también es cierto que, y no voy a no voy a nombrar editoriales, pero simplemente creo que hay algunas editoriales creen que publicar para niños es una parte más de la cifra de negocio. Es un público que está ahí, siempre naciendo nuevos niños, aunque cada vez nazcan menos, y siempre hay la posibilidad de renovar, ¿no? Como pasa con los libros de texto, que siempre hay que seguir renovando las ediciones porque cada vez hay más niños que nacen y ahí está ese mercado. Entonces, hay niños para niños en las grandes superficies, hay niños para niños, Niños, no, libros. libros para niños en las grandes superficies, hay libros para niños en las librerías, hay libros para niños en las grandes cadenas que venden también online y hay mucha oferta también para colegios. Y no podemos olvidar que la historia de la literatura infantil en España, y supongo que en la mayoría de países, tiene también que ver con la oferta educativa, ¿no? Y dentro de los colegios hay editoriales confesionales que tienen sus propias editoriales y, y, hay, y hay editoriales que publican libro de texto y tienen que compaginarlo también con sus planes de lectura. Y hay una forma de entender la literatura para niños con la cual no estamos en absoluto de acuerdo, que es un poco creer que cualquier cosa que tenga colores vale para los niños o que hay que establecer también moralinas o hay que ser muy didáctico y hay que establecer mensajes que tengan que ver también exclusivamente con lo educativo. Y ahí estamos totalmente en desacuerdo porque creemos que la literatura ante todo tiene que ser y exclusivamente literatura. Si además la literatura enseña, muestra, sorprende, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Pero la literatura tiene que ser literatura, sin otros aditivos. Esto enlaza un poco con cuando os decía antes que nuestra idea era libros de calidad para niños. No era solo una calidad estética o una calidad de tipo de papel, de producción editorial, ¿no? Sino precisamente porque cuando nosotros nacimos veíamos que en la escuela, que los libros que llegaban a los niños eran libros con una carga de didactismo enorme, con mucha moralina y donde algo que no tenía que ver con lo literario. No se le educaba literariamente, sino se le estaba educando en otra cosa. Se utilizaba la literatura y entonces para enviarle otro mensaje al niño.
Y nosotros entendíamos la literatura como placer. El libro que el niño quiere leer por placer, por el gusto. Y había referentes ya. Claro, ya había. No Y hemos creado tampoco. no, desde los nada años de la 70 nada. había álbumes ilustrados y era lo literario y lo plástico, la estética. O sea, era como unir los dos campos, ¿sabes? Por una parte la palabra y por otro lado la imagen. En un mundo que estaba cambiando a mucha velocidad y ahora más, ¿no? Pero donde los niños tuviesen que pensar y sacar de ellos sus propias conclusiones. No que nosotros, digamos, los llevásemos como un rebaño, mira, tenéis que pensar así, esto es lo bueno y esto es lo malo. No. Ahora entiendo lo que dice José, que hay editoriales que están muy vinculadas a los colegios, a órdenes religiosas y que entonces ellos tienen una línea muy clara, ¿sabes? Que el libro, aunque aparentemente sea un libro de literatura, es un libro que acompaña a su proyecto de libros de texto y por lo tanto a su proyecto educativo. Sí, porque se establecen así también precisamente los planes los lectores. contenidos transversales, los libros que pueden encajar en este cajoncito que tiene que ver pues, desde la educación vial hasta la educación en emociones, ¿no? Por poner ejemplos. Sí, eso es una cuestión de ventas. Yo sí creo que es importante destacar que para nosotros sí que había referentes. Nosotros, bueno, Manuela sobre todo, porque ella ha trabajado muchos años, 25 años como profesora de primaria, de primeras edades, pero también ha dado cursos de expresión dramática, tenía un bagaje y una experiencia enorme y yo creo que se había leído prácticamente todo o casi todo. Y lo que tiene se editaba de un conocimiento enorme, ¿no? Y la literatura infantil, que en la práctica, como muchas cosas, desapareció con la dictadura franquista, después de la Guerra Civil, la literatura infantil desaparece en España. O sea, Elena Fortún, Antonio Robles, desaparece con ellos la literatura y hasta después de la transición, o en la plena transición, se comienza una nueva etapa, ¿no? Y el álbum ilustrado llega a España prácticamente a finales de los 70, a principios de los 80. Pero nosotros ya teníamos referentes, ahí había cosas de Lumen, con Esther Tusquets, que fue una de las pioneras en esa nueva forma de hacer álbum ilustrado. Felicidad Zorquín, que hacía muchas cosas en Espasa, buena literatura. Y que nunca olvidaremos ese consejo o esa definición que ha dado sobre la literatura infantil, ¿no? Y que ella se hace editora por una decisión política, porque quería cambiar la sociedad y porque ella apostaba también por una nueva forma de estar en el mundo y sobre todo como defensa de las niñas, ¿no? Esas palabras de Felicidad Zorquín nunca las olvidaremos y nosotros las hacemos nuestras, ¿no? Pero... Miguel Azaola estaba en Altea, todos los álbumes de Santillana, Altea, bueno, hay Miñón, bueno, distintas, sí que en los años 70, 80 hubo un renacer y se hicieron cosas. Lo que pasa es que poquitas. Cuando nosotros empezamos, todo esto era casi todo traducción, había poca producción propia hecha aquí en España y casi todo se traía y se traducía de los franceses, de los ingleses, de los alemanes. Los norteamericanos, los grandes ilustradores como Fundar, por ejemplo. Claro, y de hecho nosotros, nuestra primera idea cuando empezamos era, queríamos los libros que encontrábamos cuando íbamos de viaje a Francia, a Londres, a Italia, y para nuestros hijos, o sea, decir, es que lo queremos para mi sobrino, no, es que lo quiero para mi hijo, es que... Sí. Y entonces dice, ¿y por qué no? Porque no lo puedo encontrar en España. Entonces era también una manera de decir, pues nada, se traduce y ahí es donde nace decir, ¿y por qué no hacemos nosotros algo así? Y se abre esa posibilidad. Y probamos y salió bien. Bueno, obviamente sí, pero también porque hay todo, pues como decís, ¿no? Hay toda una formación y hay un aprendizaje y hay un conocimiento anterior, ¿no?
No es decir, oye, pues hemos entrado en esto sin tener noción, sino yo creo que sabiendo muy claro qué buscabais y hacia dónde os dirigíais. Otra cosa después Pero es ampliar el lenguaje, eso no, pero sí, pero figúrate que piensa que los 2 primeros años que fueron de absoluto aprendizaje, nosotros, ninguno de nosotros tampoco tenía detrás un proyecto empresarial porque ni teníamos capital ni teníamos experiencia y creamos una pequeña empresa, o sea, mínima empresa, ¿no? Los 2 primeros años en Galicia es cierto que fue un boom y desde el momento que comenzamos a publicar, que además hacíamos actividades de animación a la lectura, se estaba comenzando con el tema de los cuentacuentos. Yo había trabajado 10 años en una editorial, en Xerais, del grupo Anaya, y yo había comenzado también a formarme y a hacer, soy en Galicia pionero de hacer animación a la lectura con libro, aprendiendo del gran Federico Martín, que es Sí. uno de nuestros, de Maestros. los maestros, y a partir de ahí se dieron muchas casualidades, porque comenzaba también todo el tema de la animación a la lectura, luego se saturó y se desvirtuó también en gran medida, y también comenzaba el álbum ilustrado, era un fenómeno muy reciente. Yo creo que en España en aquel entonces podíamos contar las editoriales con los dedos de una mano. Coquinos, que llevaba 5 años, Lóguez, Juventud, Juventud sí es la más, Juventud como, que ahora la más lleva, vieja, la más que lleva antigua. 95, ¿no? O sea, imaginaros. Y en aquel entonces estaba también la de Poppy. Serres. Sí. Y punto. Y no Sí, había, bueno, y la muy Galera, que pocas, hacía la cosas, Galera. ¿no? La Galera hacía cosas. Y no había nada más. En Galicia no había prácticamente nada. Y fue llegar, como se dice en nuestra tierra, chejare besaro santo, ¿no? Y a los 2 años tuvimos esas llamadas de amigos en Madrid, en Cataluña, tenés que publicar en castellano. Nos parecía algo, Dios mío, pero ¿cómo vamos a publicar? España es tan enorme y nosotros vivimos en la periferia. Ahora ya sabemos que no, que vivimos en el centro del mundo, ¿no? Pero en aquel entonces creíamos que vivíamos en la periferia. Y tuvimos la suerte también de tener a Portugal como un país muy cercano y ahí sí que hoy podemos decir que el catálogo de Calandraca en portugués es que está todo, porque hay muchas cosas que en España no podíamos publicar porque ya estaban, pues Ericarle, por ejemplo, pero está también en portugués, ¿no? Lo tenemos en portugués. Y así, y en el día a día se van haciendo, siguiendo a Machado, se hace camino al andar, ¿no? Y aquí seguimos caminando y aprendiendo. Permitidme que me cuele un segundo. Sí. Permitidme que me cuele un segundo. vale, Pero solo un segundo que tengo lista de espera. No, un segundo solo, porque tengo un mensaje vía Twitter de un grande de la literatura en España que nos está siguiendo vía Twitter, que es Víctor del Árbol. Ah, Y un saludo. yo he tuiteado, José, la frase tuya que has dicho que la literatura debe ser literatura, y me contesta por privado, dice, no quiero generar polémicas, pero dile de mi parte que lleva absolutamente toda la razón del mundo. Bueno, pues eso no es generar polémica, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero como ya sabes... Claro, hay gente que cree que no. Bueno, pues... Y todos conocemos a Víctor y sabemos cómo es, pues adelante, Kobe. Sí, pues paso a las preguntas y la primera en levantar la mano, ella muy rápida, fue Isabel. Así que Isabel... No, Ramón estaba delante, ¿eh? No, es que Isabel la levantó primero, pero levantó una enorme y la quitó porque le debió de dar vergüenza que apareciese una mano amarilla enorme en su pantalla. Sí, sí, la verdad que sí. Hola, Gobi. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Manuela. Yo sé, os estoy escuchando y la verdad que es un placer porque he tenido en mis manos muchísimos cuentos, muchísimos libros de Calandraca en el colegio, los que he contado con sumo placer porque es una gozada, ¿no? Y bueno, yo creo que me animaron tanto que empecé a contar cuentos y llevo como 20 años contando cuentos por los colegios. Así que nada, bueno, ya me animé porque es verdad que lo que vosotros decís, y tú con tu bagaje lo sabes, que para escribir para niños hay que escuchar a los niños y hay que estar con ellos, muy atento.
Y entonces ya me he decidido y bueno, tengo una novelita ahí que está conectado con los niños y en fin, estoy contenta, ¿no?, con los trabajillos. Pero lo que me da miedo es lo que ha dicho Kobe, lo que seguís insistiendo vosotros, lo de moralizar. Ya sabemos lo que fue la posguerra y que todas las épocas se ha utilizado la literatura infantil sobre todo para moralizar y para meter los dogmas del momento y las ideas. Y ayer en concreto pues me dio mucha pena porque mis niños, mi nietecillo, ¿no?, vino del colegio, le habían contado un cuento. A mí el miedo que me da, insisto, es que se echa mano enseguida de los cuentos y se hace un cuento ahí enseguida deprisa y corriendo para meter en el momento ahora con el COVID, ¿no?, pues el clásico cuento, no sé si vosotros está en YouTube, de un erizo y una tortuguita ahí que hablan, que no se pueden abrazar y tal. Pero bueno, un cuento de muy mala calidad y con un lenguaje total, que el niño vino diciendo que llorando porque le había abrazado un niño, ¿no? Y a mí me parece que hay que insistir y que trabajar, y no podemos bajar la guardia, que la literatura no es para moralizar, que la literatura es para entretener. Pero es que últimamente yo en el colegio, es que los mismos maestros, muchos maestros, pero ¿de qué habla? ¿Qué valores trabaja y tal? Y les preocupa muchísimo. Y yo veo que, bueno, que vosotros seguís en la línea y que por favor no dejéis y que ese afán, ¿no?, porque me parece súper importante fomentar el espíritu crítico de los niños, dejarlo ahora con el COVID y tal, pero no los machaquéis tanto con el COVID, dejadlos que ellos inventen. Yo era un niño de posguerra y yo no escuchaba a Franco o lo que sea todos los días, ¿no? Yo me inventaba mi mundo a través de mi visión de los niños. Hay que dejarlos, es que no los dejamos. En cuanto que vemos que el niño se porta mal, vale, voy a la biblioteca y cojo un libro para obedecer o para, ¿sabes?, que concuerde con ese comportamiento. Y a mí ese es el miedo que he tenido siempre, y yo por eso a la hora de contar cuentos siempre he desechado cualquier cuento que a los niños eso, sino que disfruten y que ellos mismos saquen sus propias conclusiones al ver actuar, cómo se desenvuelven los personajes en el escenario ¿vale?, y que ellos piensen por sí mismos. Y era solamente eso, y no, felicitaros por vuestra labor y nada, que ser autor de Calandraca es el sueño de todo escritor, por favor. Así que Gracias. nada, un besito. Gracias. Igual. Ahí, a mí me parece además que hay un, digamos que hay un modelo eterno, popular, tradicional, que es el cuento clásico, el cuento tradicional, donde un niño, a través del cuento tradicional, un niño debe de escuchar, que se le cuente o que se le lea todos los grandes cuentos de nuestra tradición oral. Y ahí ya está todo para ayudarles a socializarse, a entender la vida, el mundo. Siempre hay como el típico error de decir, es que se le ha muerto el abuelito y entonces ahora le voy a contar al niño un cuento del personaje que se ha muerto. O sea, cuando tienes la herida te meto el dedo. O sea, eso no es el momento. A un niño hay que contarle cuentos sobre la muerte, sobre, digamos, la verdad, el ayudar a los demás, el ser valiente, superar los miedos, todos los grandes temas, pero a través de la literatura tradicional y de nuestros cuentos, ¿no? Y después están, claro, lo que nosotros hacemos ahora es los cuentos de los autores actuales, que no necesariamente lo que tú dices, de que ahora me cuenten a mí un cuento sobre el COVID. Hombre, pues no tendré la televisión todo el día con todo lo que cuentan del virus y de todo esto, ¿no? Nosotros hemos recibido estos meses en la editorial, no os podéis imaginar la cantidad de propuestas, autores, ilustradores, todo el mundo sobre esto. Y dices, bueno, esto es un problema, yo creo a veces psicológico, o sea, es que de terapia, ¿sabes? De que a veces los autores o los creadores no se dan cuenta de decir, una cosa es la terapia y lo que tú necesitas para desahogarte y otra cosa es el oficio, la creación literaria de oficio y el trabajar y puede ser que aparezca un gran escritor que sea capaz de coger un tema de actualidad y hacer un novelón, pero eso es muy raro. En la literatura para niños es patata, ¿sabes? O sea, le van a contar al niño con pocas palabras lo que ya le cuenta todos los días la tele. Y eso se lo tiene que contar su madre, su padre, su profesor, pero eso no es literatura, eso es otra cosa.
hagan un libro científico explicando qué es el COVID. Eso, pero no sé, no me rimes COVID con Toby. Bien, pero es verdad que yo creo que se puede hacer literatura a partir de cualquier cosa, incluido el COVID también, ¿no? No es que no se pueda hacer literatura a partir del COVID, pero hay que hacerlo bien y primero con respeto. Y yo creo que es muy importante para alguien que quiere escribir para niños, antes creo que era el COVID quien lo decía, hay que estar a la altura de los niños, hay que conocer su mundo, hay que ser capaz de volver a la edad que uno tenía, pero no desde la visión del adulto que tiene la nostalgia de cuando yo era niño y se pone ahí arriba. No, no, no. Hay que estar a la altura de los niños, hay que sonarle los mocos, cambiarle los pañales, conocer el día a día del niño en sus diferentes etapas, porque no es lo mismo escribir para niños de 4 años que para 8 ni para 12, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Dominar un poco también, claro, el lenguaje, la gramática, es que no es igual con 3 años que con 6 que con 12. Entonces no todo vale, claro. Luego, si queréis, hablamos un poco también de nuestra fórmula para nuestros criterios de selección, porque nos llegan al mes pues 400 proyectos, quizás que no lo vemos todos nosotros, evidentemente. Pero... Sí, yo creo que eso es una petición unánime de todos los, casi todos los que asisten a la charla. Uno, eso. Otro, por ejemplo, serían los criterios que aplicaríais a la hora de distinguir entre literatura infantil y juvenil, que a veces la gente ahí se arma un lío, e incluso, como comentabais ahora, no es lo mismo para una edad que para otra. ¿Cómo distinguís hasta qué edad, primeros lectores, no primeros lectores? Eso lo hablamos. Ahora, acabamos las preguntas un momentito porque inmediatamente viene Ramón. Ramón, que no te veo, ¿dónde estás? Abre micro. Hola, pues ya aparece, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Veréis, yo soy abuelo desde hace 8 años y entonces he llegado al mundo de la literatura infantil hace 8 años y me parece que es fantástica. Me parece que hoy en día hay muy buena literatura infantil y juvenil. Mi experiencia yendo a las clases de mis nietos a contar cuentos es fantástica, es una cosa extraordinaria. Pero yo creo que los niños son tremendamente inteligentes. Yo les regalo al cabo del año a mis 4 nietos, pongamos 30 libros aproximadamente a lo largo del año, porque no les regalo juguetes. Les regalo libros y muchas veces vienen conmigo a la librería a escogerlos. Y ellos saben escoger muy bien. Ellos, al menos en mi experiencia, distinguen perfectamente lo que les gusta de lo que no les gusta. Y además hay algo muy claro. Cuando te pones a leer con ellos, y ellos ya leen en voz alta, es muy fácil saber si le gusta o no le gusta. Si al cabo de 5 minutos empiezan a abrir la boca, el libro no les gusta. Y ellos rápidamente apartan lo que no les guste. Por lo tanto, no es nada fácil engañarles. Ellos tienen que escoger lo que quieren y lo que les gusta. Y cuando les gusta, les engancha como a cualquier adulto. Es una cuestión de ir enseñándoles. Y la verdad sea dicha que, me remito a lo del principio, es fantástico. No os conozco, buscaré vuestras publicaciones porque una editorial que mire por los niños merece la pena porque se pueden hacer buenos lectores. Por lo menos hasta los 14 años. Después, a partir de los 14 años, es otra historia. Pero yo creo que era lo que quería decir. No hay ninguna pregunta ni nada, sino simplemente la reflexión de que hoy en día hay una gran literatura infantil y juvenil y que me parece que vuestra labor es importantísima. Gracias. Muchas gracias. Trabajan, Ramón, fíjate si trabajan bien, que hasta el servicio de mensajería es bueno. Es decir, que no todas las editoriales tienen buen servicio de mensajería, ¿eh? ¿Tenéis venta online o no tenéis venta online? Sí, también. Sí, procuramos que, sí, como un servicio, sobre todo allá en los lugares donde no hay librerías, porque
las ciudades es fácil, pero hay muchos lugares en España donde no hay librerías. Y entonces sí tenemos una web y también tenemos, que no sé si Kobi luego querrá comentarlo, un canal de televisión online, donde hay mucha información, yo creo que muy interesante, Sí. porque se puede entrar en los talleres de los ilustradores, oír opiniones de autores. No es un canal pensado para niños, sino más bien para los mediadores, las familias, el profesorado, las bibliotecas. Es un canal sobre literatura infantil. Sí. Es un Y hay canal muy interesante. Sí. Hay muchas horas de conversaciones interesantísimas ahí que os recomiendo. Sí. ¿Tenéis Estáis interesados en idea, el perdona, yo sé solamente, ¿tenéis idea cuántas veces se ha contado la cebra Camila? Uf, Madre mía, que es Tiene- tremendo, ¿eh? La cebra Me imagino. Camila. Sí, sí. es que hay libros que nosotros reimprimimos continuamente. Siempre se están agotando y siempre se están reimprimiendo. Sí, ese es un clásico ya. Eso da mucho gusto, porque se acaban convirtiendo en un clásico. Y ya hay niños, chicos mayores, que dicen, ay, es que este lo tenía yo de pequeño, o que se lo voy a comprar a mi hijo porque yo también lo tuve de pequeño, ¿no? Eso también nos pasa a las chicas mucho con la colección de Adela Turín, que antes se llamaba A favor de las niñas, que tenía Lumen, y que Esther Tusquets siempre nos decía, tenéis que recuperarla, tenéis que recuperarla. Y nosotros decíamos, pues que a lo mejor ahora ya no interesa tanto, son libros feministas de los años 70, es raro, ¿no? Bueno, ¿qué va? O sea, a los niños les sigue encantando, pero te hace muchas veces pues, que llegan las abuelas o las madres y dicen, pero si este lo tenía yo, tienes que leerlo. Y luego, cuando lo lee, dice el niño, pues qué bonito era, pues qué chulo, pues me encanta. Y es que eso ahí es donde ves que el libro dice, este ya es un clásico, es eterno, ¿no? Y te dicen con su voz, pero tú leías esto de verdad. Sí. Como diciendo, pero con lo vieja que eres, ¿cómo ibas a leer ¿Verdad? esto? Esto tan ¿verdad? moderno. Y esto ya Sí. estaba allí, ¿no? Esto ya estaba allí. Yo porque- supongo, Sí. me voy a colar. Yo supongo que en todos estos años habrá habido algún proyecto que haya sido con el que más hayáis empatizado, el que más os haya llegado a la piel. Sí, hay varios. Y no hablo ¿Queréis contarlo? no hablo de títulos, sino de proyectos. Proyectos, no títulos, proyectos. Yo creo que hay dos que destacan en nuestra trayectoria. El primero se nos presentó un día un grupo de... No, estaba pensando en Bata, sí. Se nos presentó una escuela que trabaja no solo con niños, sino con personas autistas. Y nos comentaron que les gustaría que ese proyecto que ellos estaban haciendo para sus niños en su día a día pudiera tener más trascendencia porque no había en toda España libros que pudieran leer las personas autistas. Y bueno, aquel reto, que realmente era un reto, lo tomamos con mucho cariño y pusimos en marcha, yo creo que sigue siendo un proyecto pionero, por un lado, cuentos clásicos que ya teníamos publicados. No sé si conocéis estos. Es la colección Macaquiños, que está con pictogramas. Yo lo conozco porque he trabajado con niños autistas y lo conozco. Entonces ellos leen con el código SPC. Sí. Pues este fue uno de los proyectos. No vamos a ahondar en él porque sería muy largo, pero es de lo que más nos ha satisfecho como editores, porque hemos conseguido también que muchos niños o personas autistas tuvieran por primera vez su libro y lo pudieran leer y hacerlo suyo, llevarlo a casa, en la biblioteca y bueno, es una maravilla. Esa sensación de saber que estás haciendo algo para un público que estaba olvidado, ¿no? Y después hay otro proyecto que ha sido también muy exitoso. Nosotros le llamamos los poegramas, los pictogramas poéticos que hemos hecho con Antonio Rubio y con Óscar Villán. Se llama De la cuna a la luna. Es una colección. La colección para primeros lectores, ¿no?
Y Igual bueno, conocéis este. ya tiene muchos años y también es una maravilla porque, bueno, explícalo tú, porque eres una de las Es que son inventoras, libros ¿no? de 0 a 3 años. Y esto es dificilísimo. Cuanto más en edad te vas hacia abajo, más difícil es. Y entonces aquí son estructuras poéticas como pequeños poemas para un niño de 1 año o de 2 años, imagínate. Y entonces todo está medido, rimado, perfecto, de tal manera, con un número de sílabas determinadas, de tal manera que se pueden cantar. Entonces todo el libro se lee, se ve y se canta. Sí. Y bueno. Antonio Rubio, que es el autor, dice que es una colección para educar el ojo y endulzar el oído. Hay una entrevista con él en nuestra televisión, que si queréis verlo es muy interesante, sí, de las estructuras poéticas que se utilizan para crear estos poemas para niños de 0 a 3 años. Y esta es la base, ¿no? La base de la literatura. Claro, Antonio conoce toda la tradición oral, ha sido también profesor durante muchos años, conoce todos los recursos, los teóricos y los prácticos, y entonces, aunque parezca mentira poner en marcha esta colección, estuvimos más de 2 años trabajando con niños, ¿no? Haciendo casi un estudio de campo, claro. Es que había de que laboratorio. cómo usa el ojo y cómo percibe un niño de 2 años, de 1 año. ¿Qué colores? ¿Sobre qué fondos? ¿De qué manera? ¿Con qué tipo de letra? Y luego, ¿qué estructuras? Los pareados, las repeticiones, el estribillo, los acumulativos, las sumas, las adiciones, las sustracciones. Bueno, y un poco bebiendo todo lo que es nuestro folclore tradicional y del cual luego bebe, por ejemplo, Lorca, Alberti, Machado, pues esas mismas estructuras trasladadas a la actualidad, a otro contexto. En este caso es de colores. Es un libro sobre los colores, nada más. Pero lo podéis ver, toda esa información está en calandraca.tv. No. Sí. Calandraca.tv. Siempre digo que Sí. Antonio Rubio se en llama. cualquier buscador pongáis calandraca.tv. Ahí ¿Cuentos al amor de la lumbre también lo habéis editado vosotros o no? No, nos gustaría. Ya nos hubiera pues gustado. es que es muy bueno, bueno, se trabaja sí. muy bien en la escuela. Nosotros tenemos una colección de cuentos clásicos y siempre decimos que el prólogo y el epílogo de Cuentos al amor de la lumbre, ahí está todo. Sí, de Antonio Rodríguez Almodóvar, que también podéis encontrar aún no, pero pronto una entrevista con Antonio Rodríguez Almodóvar en Calandraca TV. Ese es otro de los proyectos que antes nos preguntaba José Ángel, ¿de qué proyectos estáis como más satisfechos? El de la tele, seguro, seguro. Ese sí que es un proyecto maravilloso para nosotros. Ahí estamos aprendiendo mucho también. Y también es el que os da más visibilidad. ¿Perdón? También es el que os da más visibilidad hoy día. Sí, bueno, sí, claro. Pero bueno, eso es un acompañamiento para explicar nuestro proyecto, porque no tenemos pensado hacer libros en digital, por lo menos mientras haya lectores en papel. O sea, que la tele es acompañar y mostrar, porque llega a todo el mundo, el trabajo que estamos haciendo de literatura infantil, no para sustituir la lectura del libro en papel. Es que además, si hay algo importante en la charla que estamos manteniendo, es que estáis dejando muy claro, mostrando cuál es el papel real de un editor. Es decir, ahora que va a aparecer las plataformas, que la gente puede publicar directamente por ahí, de cualquier forma, muchas veces la persona que escribe, el autor, se acerca y dice, pero sí, con una editorial, pero ¿qué hace el editor? Es como si realmente el editor fuera una mera comparsa, o sea, no tuviese un papel y les tienes que explicar cuál es el papel del editor, no llegan a comprender. Y ahora estabais comentando, bueno, 2 años con el proyecto, con Antonio, de esos libros de 0 a 3, cómo lo hago, qué colores les llaman. O sea, todo el trabajo
de visionar primero, de saber antes de ponerte a hacerlo, ¿no? De que no es decir, va, un libro como si se hiciera una empanada, ¿no? O sea, hay unas reglas, todo uno detrás de otro y sin más. No. Bueno, también hay empanadas y empanadas, ¿no? Las gallegas son muy buenas. Sí, es que encima hablando de masa empanada de madre. Galicia es complicado. Claro. Por eso antes Manuela, cuando hablaba del buen comer, de la buena alimentación, que todos partimos también de lo mejor para nuestros hijos, los mejores ingredientes para hacer la comida más apetitosa y que alimente, pues los libros para niños es así también. Hay que buscar la mejor materia prima, los mejores autores, las mejores autoras, ilustradores, y nosotros somos casi como unos cocineros que mezclamos y buscamos las fórmulas también, dosificamos ingredientes y además así un toque de magia, ¿no? Para que... ese alimento especial y mágico que le ponéis, claro. ¿no? Y también le ponemos un poco, muy natural, pero si pueden ser adictivos, pues también, porque son libros para comer con los ojos. Aditivos naturales. Claro, pero los hay. Sí, y como decía antes Manuela, yo creo que al principio algo muy importante de Calandraca es que las ilustraciones, hay editoriales que trabajan siempre con el mismo tipo de ilustración. Vale, sí, es marca de la editorial, pero el problema es que el niño tiene que acostumbrarse siempre a solo un tipo de ilustración. Vosotros trabajáis con diversos ilustradores, diversas formas, modos, tipo de colorido, incluso no diferente. O sea, me apasiona ver cada libro de Calandraca porque es que me voy a encontrar. No es, bueno, ya sé lo que hay. No, ni en autores ni en ilustradores. Y creo que eso es muy importante. Lo hablaba por la tarde con Paz, a quien le agradezco mucho porque me manda todas las novedades, me avisa por correo de las novedades que vais sacando y después me envía para entrevistar a los autores para el Bibliotren. Para mí es una maravilla poder hablar con los autores de lo que he leído y lo que he disfrutado primero, ¿no? Ya cuando he visto en septiembre que tenéis a un tótem, que para mí además de un amigo es todo un maestro, como es Gonzalo Moure, pues ya poco puedo decir de ello. Pero me llama la atención que además es de una de las colecciones de las que hablabais antes, que es para más pequeñitos, ¿no? Y eso, alguien que siempre ha hablado también como vosotros de literatura, no de adiestrar casi, sino de disfrutar, de hacer que reflexionen, piensen, pregunten, que para eso se trata, ¿no? O sea, que cojan un libro y que nos pregunten, que reflexionen, que hablen, que disfruten, sobre todo. Pues ahora paso a Lía, porque después ya después de Lía sería hablar de eso, de las edades, cómo elegís un poquito, bueno, los manuscritos a publicar, esas propuestas editoriales y después las edades, cómo lo clasificáis, cómo hacéis esa barrera importante entre infantil y juvenil. Así que, Lía, por favor. Sí, estoy aquí. Ya, pues ya, hecho. Hola, mira, buenas tardes. Yo hace bastante tiempo que he oído hablar de la editorial esta de Calandraca, pero nunca he visto, por lo menos por aquí, las librerías de por aquí, nunca he visto ninguna de vuestras publicaciones. ¿Dónde vives, Lía? En Granada. De Ponferrada. En Ponferrada, sí. Estoy cerca, pues de Galicia. Sí, yo creo, alguna librería en Ponferrada sí tiene nuestros libros. No sabría pues yo he mirado unas cuantas y... Vamos, no. Digo, ¿Vosotros sois de Zamora o León? Es León. Favor, no, somos de León. No, es que estaba pensando porque Zamora, todo lo que es la Diputación, los bibliobuses y todo esto, tienen mucho material que van por los pueblos. Sí, pero bueno, pero es igual, es igual. Tienes que ir a la librería que más te guste de Ponferrada. ¿No tienes algún libro de Calandraca? Porque yo estuve hace años en la biblioteca en un encuentro hablando de la editorial, pero ya no recuerdo qué año. No sé. Bien, pero es igual. Aunque no conozcas los libros de Calandraca, puedes entrar en la tele y ver qué cosas hay por aquí. Ya.
Mira que os digo. Yo quería hablar, alguien habló ahí de los valores y las emociones en los cuentos para niños, ¿no? A mí me parece muy bien que se utilice la literatura a través de los colores, y para trabajar las emociones, pero yo digo a ver si eso es tan necesario. Por ejemplo, hay un cuento que yo encima se lo compré a mis nietos, yo tengo 2 pequeñines que van a hacer 3 años en diciembre, entonces yo les compré ese cuento, porque estaba muy de moda el verano pasado, todo el mundo tenía ese cuento, que se llama El monstruo de los colores. Ese, tal cual. Y yo creí que era, yo qué sé, pues no sé, el advenimiento de los cuentos de niños, ¿no? Más o menos. Bueno, total que se lo hemos contado, por activa, por pasiva, la madre, el padre, los 2 juntos, yo, el otro, o sea, no sé. Pero me he dado cuenta de una cosa, que me parece que eso es, hasta cierto punto no es bueno. Porque los niños ahora, por ejemplo, identifican las emociones con los colores que te ven. Por ejemplo, este verano cuando estuvieron aquí, pues un día estábamos en el jardín, ahí en el pueblo en casa, y me dice Lucas, yo tenía puesta una camiseta roja, ¿ah? Y me dice Lucas, allá ya tienes rabia. Digo, ¿qué dices? Y es que la rabia está identificada en el cuento con el color rojo. Y me quité la camiseta rápido y entonces fui y me puse por la que tenía ahí a mano, que era negra. Y me dice Telmo, ya tatiste, ven, te un abrazo. Digo, ¿y esto? Y me dicen, pues debe de ser lo del libro, lo del cuento del monstruo de los colores. Digo, sin embargo estaban encantados con el césped, con la hierba del jardín, porque era verde. El verde no sé si es la calma o la tranquilidad o algo de eso. Digo, eso hasta cierto punto es bueno. Yo creo que no, porque yo pienso que las emociones, cada uno tiene las suyas, o tenemos las suyas, ¿no? Pero ya desde pequeñitos, porque estos niños no tienen 3 años todavía, ya desde pequeñitos que asocien colores a eso, a que estás triste, a que estás, pues ahora como estoy triste me pongo el color negro, ahora como estoy contenta me pongo el color rosa, ahora como... Yo no sé si eso hasta cierto punto es bueno o no es bueno. ¿A vosotros qué os parece? Porque los valores me imagino que serán otra cosa, pero es que los valores, el valor que se le puede enseñar a un niño, yo también soy maestra de niños pequeños de primaria, los valores de los niños van también muy unidos, las emociones metidas dentro de esos valores. Si por ahí tenemos un elemento distorsionante, que no sé, Isabel igual sabe algo de eso más que yo, pues... No sé. Lo que pasa, Lía, me he quedado pensándolo siempre. Lo del cuento es que estoy por quitárselo. Nos estás planteando un tema que creo que nosotros no debemos tratar delicado aquí, porque es un libro publicado por otra editorial que conocemos, y creo que no nos corresponde a nosotros hacer ningún comentario al respecto. Y yo solo... esto normalmente cuando vamos a algún jurado de literatura, hay premios donde dicen tienes que hacer una exposición en positivo de tal obra. Nunca hagas una exposición en negativo de lo que quieras descalificar. Entonces yo, si me permites, discreción y no entrar a hablar sobre un libro que nada, no me vais a decir nada. Creo que nosotros tenemos que hablar. Nosotros tenemos que hablar de nuestro proyecto. Tiro el cuento. Vamos a hacer una cosa, puesto que José y Manuela no deben meterse desde berenjenal, pero tenemos otros compañeros que sí pueden comentar. Isabel, Laura, ¿qué opináis vosotros que hacéis literatura infantil también? Además, Laura, como psicóloga, ¿tú crees que es bueno que los niños identifiquen ya tan pequeñitos y de mano un color con y que crean que realmente, según vistes, es la emoción que tienes en ese momento? Bueno, es complicado. A ver, yo creo que hay mucha demanda de herramientas fáciles para trabajar cosas y es ahí a veces donde metemos la pata. Una cosa es el recurso y otra cosa lo que el educador hace con el recurso. Y se quedan muchas veces en el recurso y entonces estropean lo que de valor podría tener. Creo que es muy complejo. Una persona tiene que saber de emociones y de cómo trabajarla y tirar de muchas cosas. No si el niño se queda solo en esa identificación, pues la hemos viciado.
Entonces no lo puedo valorar en abstracto, ¿eh? Creo que es que se confunden las cosas. Queremos recetas fáciles y entonces no cumplimos con educar y con ayudar a un chaval en lo que necesita. Y tampoco se puede generalizar, porque con cada chico necesitarás trabajar las cosas de cierta manera y tirar de toda esa riqueza de recursos. Quería comentar, porque había levantado la mano antes, que me estaba pareciendo muy, muy bonito este doblete que se estaba un poco planteando entre usar la literatura como fin o como medio. Y creo que vosotros os habéis decantado desde el principio por la literatura como fin, decir, bueno, es que la literatura tiene que ser hermosa, tiene que ser magia, tiene que ser disfrute, tiene que ser pues algo que nos permita cultivar la pasión por la lectura, algo que lo tenga el niño en la mano, o que lo trabajemos con el niño, o que lo convirtamos en narración oral. Y además dices, José, que tú empezaste con el libro, trabajando con el libro. Pues es que eso cumple una cosa preciosa, que es desarrollar en el niño la pasión por la lectura, la animación lectora. Y eso solo, que parece solo, es tan profundo y tan bonito y tan... Estamos trabajando emociones, sin querer o queriendo. Estamos trabajando emociones, estamos socializando, compartiendo, empatizando, estamos trabajando con un cuento, un montón de gente compartiendo esa forma de sentirlo, de vivirlo. Estamos desarrollando la imaginación, la creatividad, que son áreas del cerebro que están un poco reñidas con lo intelectual, hay que complementarlas luego. Y luego está esa forma de utilizar la literatura para educar valores, para trabajar ciertas cosas, y corremos el riesgo de que los niños se saturen y no les guste la literatura, porque al final no deja de ser un manual para un material escolar que se trabaja en el ámbito escolar y con profesores que a veces no tienen esa capacidad de contador de cuentos para hacer que te emociones con lo que está contando. Entonces me parece maravilloso que os ciñáis a esto de un libro tiene que encantar, entrarte por todos los sentidos y quedarse grabado en una impronta que no tiene que ver con lo intelectual, sino con una parte de tu vida muy bonita, compartida, y con el eslogan que tenéis de libros para soñar. Es que eso es, me parece muy bonito y maravilloso. Yo no tenía tan clara por dónde os decantabais, pero me parece genial. Y que no es poco animar a los chavales a leer y desarrollar esa capacidad de inventar, de compartir, de trabajar la narración oral y de... Es que se están trabajando emociones y se está trabajando con mucha más riqueza y sin querer casi de una forma hipnótica. Cuando los chavales se identifican con personajes o van cambiando de personaje y van sabiendo cómo lo resuelve y se están trabajando emociones, se están trabajando valores, se están trabajando muchas cosas, pero no es el objetivo principal. Y ahí está el valor de los cuentos tradicionales y de todas estas cosas, que es la literatura por la literatura, el disfrute y el soñar. Y me está encantando vuestra visión, es lo que quería decir. Y lo otro, bueno, pues a veces son recursos mal entendidos o incluso recursos mal orientados, pero que tiene que ver con la demanda. Es como cuando se hacen películas y algunas son muy taquilleras y se forran, y otras son películas que son arte y que tienen mucho detrás. Pues bueno, pues en cada momento, cada cual que elija. Ahí está el mercado. Nada, gracias. Muchas gracias, Laura. Gracias, Laura. Gracias. Gracias. Chus, tenías una pregunta, me habías dicho que querías preguntar. Abre el micro, por favor. Hombre, nuestra influencer. Ahora. Hola, muy buenas. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Perfecto. Mira, yo quería preguntaros en qué límite ponéis dónde está el límite entre literatura infantil y juvenil. Y al hilo de lo que comentabais y que comentaba también Laura sobre la literatura como un fin o como un medio para enseñar, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo soy autora de literatura juvenil y tengo 2 libros publicados, uno en 2018 y otro en 2019, y mi editorial desde el primer momento, con el primero ya me dijo, este libro tiene mucho potencial para institutos y vamos a intentar promocionarlo también en ese sentido. Y yo me he encontrado con este libro, he ido a hacer charlas a institutos y se ha vendido en institutos, a lo mejor en 6 institutos o 7, este primero, por ejemplo.
Y me he encontrado con profesoras que lo primero que me preguntaban era ¿y qué valores trabaja? ¿Y qué áreas del currículo toca? Y yo me quedaba como un poco en shock porque yo realmente ni lo escribí pensando en esa finalidad, ni me parece que la literatura tenga que ser didáctica. Y yo siempre lo que les decía era, pues mira, lo que creo que puede trabajar es en potenciar el hábito lector, porque lo que intento es que disfruten, que se enganchen, que empiecen a leer y no quieran parar, y que cuando acaben este libro quieran coger otro, porque se lo han pasado bien. Y quiero que identifiquen el leer con pasarlo bien, disfrutar y ocio, no con obligación, me lo han mandado en el instituto. Y ese era mi argumento, porque yo realmente entiendo que en literatura juvenil es válido también ese planteamiento. Y que muchas veces, además, a los adolescentes, que es a quien va dirigida la literatura juvenil, no quieren moralinas, ni lo que quieren es plantearse preguntas e incluso a lo mejor ellos encontrar la respuesta a ellos mismos, no todo tan masticado, los mensajes ni... Entonces, yo quería decir que ese mensaje que lanzáis con respecto a infantil es que me parece totalmente válido para juvenil, y que yo me estoy encontrando en juvenil con que también le dan mucha importancia cuando quieres promocionar un libro en institutos a el currículum, y muchas veces cuando no lo has escrito con esa idea en la cabeza que te ha surgido un poco sobre la marcha, te quedas como, bueno, y es tan importante que tenga algo didáctico ahí. Pues para algunos profesores sí parece serlo. Yo, para mí, desde luego, no lo es. A mí me gusta la literatura juvenil para disfrutar y para que ellos se lo pasen bien, y la única cosa que entiendo que puede hacer es eso, promoción del hábito lector. No sé qué pensáis vosotros con respecto a este enfoque también juvenil. Pues yo te puedo hablar de mi propia experiencia y te puedo hacer alguna pregunta también a ti, porque, claro, porque no todo el mundo llega a la madurez ni a la juventud al mismo año. Ni todos los niños de 5 años son iguales, ni los de 8. Hay una enorme diversidad, ¿no? Yo te puedo preguntar a ti, ¿cuándo leíste tu primer libro? ¿Qué edad tenías cuando leíste tu primer libro que ya no era infantil? Yo es que no soy un ejemplo muy típico, porque como dices tú, cada niño tiene una madurez lectora, y yo tenía una madurez lectora bestial. Claro, desde muy pequeña. ¿Tú eres consciente de el libro que leíste por primera vez que ya no era un libro para niños? Soy consciente. Bueno, sí, que yo ya lo catalogué en mi cabeza como esto es más. ¿Y qué edad tenías? Fue Michael Ende y fue Momo y La historia interminable, que los leí primero La historia interminable y luego Momo. Y luego le dije a mi madre, Dios mío, mamá, tengo que leer todo lo que ha escrito este señor. ¿Y cuántos años tenías? 9, 8, no lo sé, pocos. Bueno, ya dejaste de ser niña literariamente hablando, muy precoz. Bien. Sí, es cierto. Sí, claro. Pues, pero yo entiendo que Momo para 10, 11 es perfecto. 12. Pues yo creo más, que... Es que Momo, por ejemplo, tiene una lectura genial cuando eres adulto también, ¿eh? Yo creo, nosotros no establecemos líneas de franjas de edad. Hay lectores que maduran antes, lectores que son autónomos. A partir de eso, de lo que nosotros llamamos lectores autónomos que tienen capacidad de reflexionar y que eligen el libro que quieren elegir porque les apetece, pues ahí se abre todo un maravilloso espacio de la literatura. ¿Le llamamos juvenil? No necesariamente, ¿verdad? Es literatura. Es porque tiene que... El niño del pijama a rayas es un libro para jóvenes. No puede disfrutar... Es un crossover, lo pueden disfrutar adultos y bien, juveniles. Entonces, bueno, pero poneros en uno más pequeño. ¿Y El Principito? Que todo el mundo diría, eso es infantil. Y sin embargo, El Principito es para nosotros. Es que hay muchas lecturas, ¿no? Nosotros tenemos un álbum que se llama Frederick, que es un ratón poeta, y mucha gente lo compra. Me encanta Frederick, por favor. Claro, ¿y de qué años es Frederick? Si tienes un amigo poeta que tiene 60 años, es un regalo ideal. Porque es que no tiene edad, es perfecto. Dentro del álbum tampoco hay las fronteras también se diluyen, ¿no? Porque Jimmy Liao es un autor para niños, ¿no? A nosotros nos tienen pasado muchas veces, en muchas ocasiones, libros que no publicamos para niños y que en las librerías
algún librero o alguna librera mal informada coloca en la sección para niños, por ejemplo, los 25 poemas ilustrados de Miguel Hernández, que lo hemos encontrado en la sección álbum ilustrado para niños y no tiene nada que ver. Con lo cual, esa frontera la va a establecer cada persona. Es decir, hay libros... Cada lector. Sí, cada lector. Y si a ti te gusta un libro y dices, este le puede gustar a mi hija, a mi sobrina, a mi prima, posiblemente estás pensando en lo que le va a motivar, a suscitar. Yo creo que antes lo comentaba la compañera que habló antes, sobre todo de lo que se trata es de emocionar. Emocionar, no pensar en las emociones, catalogarlas, sino en que te emocione, ¿no? Y nosotros que nos gusta regalar libros, los libros que nos gustan porque nos han tocado, nos han emocionado, queremos compartirlos y queremos regalárselo a la persona que amamos o que queremos o que le tenemos un enorme cariño o una amistad. Y yo creo que esa es la cuestión. Entonces no vamos a establecer una frontera definitiva entre lo que es juvenil. Está claro que cada libro está en función de la madurez del lector y de los mundos y las expectativas que le pueda crear. Luego lo que sí está claro es que el dominio del lenguaje es diferente. Antes hablábamos de esos libros de 0 a 3 años y claro, un niño de 0 a 3 años su mundo es el sustantivo, el verbo y no le metas adjetivos porque es que no le interesa, ni oraciones subordinadas, porque no es su lenguaje, no le llega. Entonces, a veces a un primer lector llega un cuento lleno de oraciones subordinadas y claro, o con subjuntivos. Es que él no está en esa etapa del lenguaje. Exacto. Entonces se distancia de esa lectura, a lo mejor no porque no le interese el contenido, sino porque la forma, el lenguaje que hemos utilizado para contarle algo no es el adecuado. En cambio, un chico juvenil sí tiene, en principio, domina perfectamente todo. El subjuntivo, la subordinada y lo que haga falta. Y también está claro que luego a veces hay temas pues que a un joven le interesa mucho porque es su día a día y que a un niño de 3 no. Claro, y no, un joven se está haciendo las preguntas que todos nos hemos hecho cuando éramos jóvenes. Claro. Cuando hemos sido jóvenes, ¿no? Eso creo que no ha cambiado. Cambia la tecnología, pueden cambiar las presentaciones del producto, la forma de difundirlo, las redes sociales, etcétera, etcétera, pero en el fondo yo creo que los jóvenes de hoy se siguen haciendo las preguntas eternas que se han hecho los jóvenes a lo largo de la historia de la humanidad. Sí, sin duda. Nos decía el otro día un amigo que tiene una librería y que tiene mucho público juvenil porque tiene mucho cómic, novela gráfica, y nosotros siempre pensamos, lo que más vendes es novela gráfica. Decía, no, lo que más vendo es poesía. Para instituto, para chicos de instituto, no la poesía que le mandan en el instituto, sino ellos cuando vienen de motu propio, o sea, el joven que va a librería, sí, dice, es increíble, es que 20 canciones de amor, 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, dice, siempre tengo que tenerlo en la librería, porque además se lo pasan como el boca a boca, ¿sabes? Y va a buscarlo y no quieren como que se sepa, como si le diese vergüenza, y digo, bueno, es eterno, esto es eterno, esto ha pasado siempre. Pues qué maravilla, la verdad. Ese librero tiene mucha suerte. Bueno, sí. Que sepáis que yo tengo libros de Calandraca y mi hija tiene 6 años y hay alguno como el de ¿Dónde viven los monstruos? Que lo habremos leído 40 veces. Además, lo he visto en otras ediciones, pero es que me encantan las ilustraciones. Lo presento en chino. Pues ese, por ejemplo, me encantan las ilustraciones y a mi hija le encanta también. Claro. Y ese es un libro, por ejemplo, y no tiene edad, ese es otro que no tiene edad. Nunca pasará. No. Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena. Nada, gracias a ti, Chus. Antes, José, antes has dicho una cosa, yo soy evidentemente digital y tecnológico, como saben las chicas, y antes has dicho una cosa que me ha hecho rumiar, que has dicho que de momento no os planteabais el libro digital. Yo te pregunto, te voy a meter en un jardín, porque lo mío es meter a la gente en jardines. ¿No creéis o no crees que si dierais el salto al libro digital, sin dejar el papel, evidentemente, no abriríais mucho más mercado? Sí, claro que lo sabemos.
Y de hecho, a lo largo de estos últimos años hemos recibido muchas ofertas para, sobre todo en las primeras edades, porque dicen que hay muy pocos contenidos en las bibliotecas, hay proyectos de países latinoamericanos de tener contenidos en digital para bibliotecas, también en Estados Unidos hace años que ya nos han pedido, y en España. Y bueno, la respuesta siempre es la misma. Nosotros queremos y creemos, por cuestiones también pedagógicas, que los libros para primeros lectores tienen que ser en papel. Cada uno luego que haga lo que quiera con su proyecto, pero nosotros queremos que los libros se toquen, se manipulen, son objetos también de afecto, de compartir momentos, y creo que ya hay suficientes estímulos digitales. Pantallas. Sí, estímulos digitales Ya, de todo tipo, desde videojuegos, desde canciones, desde libros, para que nosotros, que además tendríamos que dar un salto y encargárselo a otras empresas, pues sigamos haciendo lo que sabemos hacer, ¿no? Pero no es que nosotros nos opongamos a la tecnología. Simplemente creemos que no tenemos por qué y no debemos vendernos y permitir que lo diga en minúscula, nuestra alma al diablo. Y yo quería hacer una pregunta, tengo a Laura esperando, pero José, Manuela, antes comentabais, ¿y qué enamora a José y a Manuela cuando reciben una propuesta editorial? Las tres, dale la clave, las tres. Esos condimentos naturales. No, pero lo que voy a decir es de perogrullo, ¿eh? O sea, tampoco creáis que tenemos la varita mágica. Yo creo que es simplemente la experiencia que todos y nosotros tenemos, ¿no? Porque tú cuando tienes un libro en tus manos, pueden pasar muchas cosas, pero posiblemente podemos definirlo de dos tipos. Uno que diga, es que esto yo ya lo he visto, es que esto qué aburrido es, o qué soso, o qué... Bien, pues nosotros normalmente nos llegan muchos proyectos y tenemos filtros, porque no podríamos leer absolutamente todo, ¿no? Pero cuando nos llega algo que ya ha pasado distintos filtros, suele ser un texto o un proyecto ilustrado, o ya algo que viene con las dos cosas. Y tiene que pasar, tiene que conseguir alguna de estos tres requisitos, de estas premisas. Uno, que nos divierta. Que diga, qué divertido. Nos divierte y puede divertir a nuestros lectores. Dos, que sorprenda. Digo, mira, está hablando de este tema, pero qué forma tan original, qué matiz, qué arte tiene para contar algo que ya ha sido contado. Podríamos hablar de los monstruos, ¿no? Que es un tópico en el mundo de los niños. Y es difícil superar a Sendak, pero puede ser que alguien haga algo. Y el tercer requisito, que emocione, que te quedes con ese nudo en el estómago después de haber leído algo que digas, wow. Y si, puede ser muy subjetivo la emoción, pero si a varios de nosotros nos toca, nos emociona, nos dice, aquí tenemos la base para hacer un álbum, para hacer un buen libro. Y todo lo demás es trabajo y suerte, muchas veces, ¿no? Si un texto o un libro, un proyecto, no te emociona, ni te divierte, ni te sorprende, es prescindible. Y cuando ese manuscrito o ese proyecto sí os engancha, ¿tiene que llevar ilustración o preferís más buscar después al ilustrador que acompañe y complemente? Es muy difícil que llegue un proyecto acabado. Eso ya es obra de artistas, ¿no? De hecho, el Premio Compostela, que es uno de los, con el de Orihuela de Poesía, son dos premios con los que trabajamos desde hace años, tiene
que reunir esos requisitos para poder llegar a ganar el premio Compostela. Y es muy difícil. Lo más fácil es que a partir de un texto buscar un ilustrador y ir creando el álbum. Pero a veces es verdad que sí, porque es difícil que un ilustrador al mismo tiempo sea escritor, sea autor. Y entonces que él también domine los dos registros. O es difícil porque tiene que ser como una pareja o alguien que se comunica muy bien, que uno con el otro han pasado muchas horas juntos y saben de alguna manera qué quieren decir, ¿no? ¿Qué quieren contar? Pareja artística. Artística, sí, que quieren contar. También nos ha pasado alguna vez que dos personas que no se conocían de nada y han hecho un álbum maravilloso. Pero eso es raro, es muy raro. Como Cándido. Como Cándido, pero es muy raro, ¿eh? Sí, lo normal es lo otro. Pero es curioso porque el libro de Cándido, que fue premio Compostela, se conocieron en la entrega del premio, el autor y el ilustrador, porque todo había sido por correo y por email. Sí. Pero bueno, el autor sabía que ese ilustrador tenía un estilo que de alguna manera él lo veía, que su texto tenía le iba bien ese estilo. Sí, realmente él había visionado probablemente su texto con ese tipo de ilustración, era lo que él creía que lo iba a complementar perfectamente. Y se puso en contacto, se pusieron en contacto, él se lo hizo y ganaron el premio. Esto es muy importante antes cuando se os dijo lo de los premios, que como sois autores, la mayoría, pues que queríamos recordaros, nosotros tenemos 2 premios, convocamos 2 premios anualmente, 2 premios internacionales. Uno es el premio Compostela de álbum ilustrado, que es más difícil porque tienes que tener, pues eso, o eres ilustrador o tienes un ilustrador cercano con el que comunicarte y crear el proyecto, y el premio Orihuela de poesía para niños, para los que escribís poesía. Que eso también esto me hace referencia a lo que hablábamos antes de la frontera. ¿Dónde acaba lo infantil y comienza lo juvenil? Porque este debate lo hemos tenido en varias ocasiones en el premio Orihuela de poesía para niñas y niños, ¿no? Cuando llega un poemario y dices, ¿cuándo se deja de ser niño? ¿Cuándo se deja de ser niña? ¿Puede un niño de 10, de 11, de 12 años leer este poemario para niños? Es una frontera compleja y de mucho debate, ¿no? Perdón, yo creo que tiene que ver también mucho con la madurez sexual. Porque además hay una edad legal en la que legalmente los niños pueden mantener relaciones sexuales. Eso está legislado. No digo que uno por llegar a la edad de la madurez sexual ya se convierta automáticamente, deje de ser niño. No. Pero bueno, son pistas, ¿no? Que puedes tener en cuenta. Puede haber ahí como una barrera natural. En este caso, el una premio cosilla, ¿estáis hablando de la ejemplo, Factoría de Libros? Sí, Factoría de Libros, ¿no? Ah, Sí. vale. No, el premio Orihuela ahora es de se llama- Calandraca. Los dos principio. premios. Vale. Es que Factoría de Libros es un sello de Calandraca. Vale. Y antes los libros salían con este epígrafe, este sello, pero ahora salen con el de Calandraca. Es decir, que en el premio este de Compostela se puede enviar el álbum, es que yo tengo un álbum ilustrado, lo tenemos ya con el ilustrador, bueno, hemos editado uno con Caprica Ediciones y tenemos algo preparado, es decir, se puede enviar con ilustraciones y todo, ¿no? Sí, Normalmente hay que enviar una maqueta vale. y 3 Sí, vale. ilustraciones originales. En el caso de Orihuela es solo poesía, pero en esa colección han ganado poemarios para niños de primaria y hay poemarios totalmente de secundaria. Sí, lo conozco porque lo trabaja en un taller de poesía, lo conozco. Claro. Pues el plazo de esto acaba ahora, el 21 de septiembre, Sí. para presentarse. Muy bien, gracias. O sea que animaros y presentaros al premio Orihuela de poesía. Llevamos hora y media, Coqui. Sí. Hora y media. Parece que acabamos de empezar. ¿A que sí, verdad? Cuando a uno le apasiona algo, el tiempo parece que no pasa, pero pasa volando. Hasta luego, adiós compañeros, me tengo que marchar. Muchísimas gracias Adiós. a todos. Gracias. Un besito, Isabel. Felicidades. Y entonces, Gracias. bueno, queremos daros las gracias, o sea, no queremos abusar. Gracias Hay por una última este pregunta, Coqui. encuentro. Y la última Coqui. pregunta, sí, venga.
Da paso a la última pregunta, José. No, Laura. Ah, no, no era una pregunta, es que una cosa que hablábamos hace un rato, se me estaba ocurriendo hacer un comentario sobre lo de digital y papel. Fíjate, es que lo hemos hablado hace un ratito ya. Que me parece que lo digital favorece mucho el movimiento rápido, favorece la rapidez, el mover con la manita sin fijarte, mientras que el papel favorece la contemplación, el paladear, la forma, los colores, todo. Y también otra pega, que es que lo digital mueve a darle al chavo a la tablet y quédate ahí un rato, no me des la lata, y el papel da juego a compartir. Entonces a veces no nos damos cuenta de esos pequeños matices del uso que hacen las familias con los dos soportes, y desde luego hay diferencias importantes, porque es que los niños que tienden a lo motórico tienden a pasar, porque la mano es muy rápida y el dedín, tienden a pasar sin quedarse a contemplar. Si me permites, Laura, hay un par de matices que a mí me gustaría destacar. Con el libro en papel, cualquier niño, cualquier niña irá haciendo su biblioteca física. En su casa habrá libros, en su habitación habrá libros. El libro digital se almacena en un dispositivo electrónico. Un libro en papel siempre habrá un autor o una autora que te lo firme. El libro digital es efímero, desaparece, cambiará. La obsolescencia también, y el libro en papel permanece, igual que permanecen los afectos, ¿no? Grabados en la memoria de uno. El libro digital, el libro en papel es material, pero representa también el afecto, la entrega. A mí me gusta regalar un libro en papel. Regalar un libro digital no deja de ser, te envío un PDF o te envío una copia. Es algo mucho más frío. Seguramente a todos nos ocurre, decimos, es que a mí el olor del papel. Pues es que el olor conecta con emociones, con recuerdos, con huellas emocionales de muchos episodios de nuestra vida. Cuando te huele a lluvia, cuando te huele a hierba recién cortada, cuando abres un libro y te huele a nuevo. Bueno, pues o cuando pones una hojita de una flor ahí entre páginas. Sí, pues ese despertar del libro, cuando lo hueles, también te deja una huella ahí que todos nosotros de adultos creo que es uno de los motivos por los que nos costaba leer en digital, porque nos gusta el olor de los libros, el pasar, el tacto, o sea, conecta con emociones de disfrute en la infancia con los libros. En el caso del álbum ilustrado, además, yo creo que es como cuando tú puedes ver las meninas en el Museo del Prado. O sea, tú puedes perfectamente, no está reñido, tú puedes ver a través de una pantalla, hacer una visita guiada al Museo del Prado, una visita de estas que hay ahora online. Y bueno, y te lo pasas muy bien y está fenomenal. Pero cuando tú vas físicamente y estás delante del cuadro, la emoción no es igual. Entonces digo, yo creo que a los niños no hay que quitarle ni una cosa ni otra. Quiero decir, yo creo que es importante que tengan el libro en papel y es importante que vayan a ver las meninas reales, digamos, al Museo del Prado. Pero eso no quita que en un momento determinado, bueno, pues ahora nos vamos de viaje, como somos los adultos, y nos llevamos pues 3 libros digitales o, en el caso de los adultos, del que ya lee autónomamente, o vamos a ver hoy un documental y vamos a entrar en el Museo del Prado de manera virtual. Otra cosa es hacerlo como hábito, que ese es el problema que está pasando con los niños. Y es que no es que los padres un día le han llevado la versión digital del Principito, sino que es que ahora se la ponen delante y ya solo la ve en pantalla. Y que a los pequeñitos están en los restaurantes comiendo, y no sé si habéis visto a veces, con el teléfono móvil, viendo pues el dibujito, álbumes que pueden ser como los nuestros o como otros, pero en pantalla. Ni álbumes. No, es otra cosa. No solo juegos también, pero es esta especie de casi de estar enganchados a la pantalla, ¿no? A lo digital. Y esto sí es un problema con los niños, porque se están formando. Sí, yo que leo mucho en digital, casi
a todas horas, todos los días en mi horario de trabajo, creo que también hay que crear espacios para respirar fuera de lo digital, porque si no estaremos cayendo en lo que llamo la tiranía de la conectividad. Y eso no creo, los adultos ya somos personas que podemos tomar decisiones por nosotros mismos, pero los niños no. Y entonces es muy peligroso también. Y ya no quiero entrar ahora en materias que tienen que ver pues, con la neurología, la modulación del cerebro, etcétera, etcétera. Esas edades tan pequeñas es muy peligroso. Además hay algo que el libro en papel tendrá siempre, que es que cuando vamos acumulando juventud, podemos volver al primer libro que hemos leído. Qué bonito. Que en este caso son los cuentos de Andersen. Con 8 años, el primer libro que yo fui con papá a buscar, con mi papá y tal a buscar, que tengo bueno, pues es le falta la primera hoja. Tiene rotos, fíjate si tiene tiempo, y es del 68. Claro. Y entonces, bueno, pues es la edición del 68. Yo, en este caso, era en el 70 cuando papá me lo cogió, y es algo que siempre queda ahí, ¿no? Y qué es lo que decías, yo tengo 2 nietos también, uno va a hacer 7 años, el otro va a hacer 2, y el hecho de tener sus cuentos ahí, cuando quieren van a ellos, los miran, pero incluso como complemento, como no las series, como Peppa Pig y todo esto, pero después si tú le llevas un cuento donde puede ver lo mismo que ve en la pantalla, el pequeño se queda mirando para el cuento, va con su dedo miniatura a moverlo, como si hace la pantalla y no pasa. Dice, pues no, tienes que pasar la página. Y entonces dices, pero estamos haciendo casi autómatas que van con el dedo para un lado y para el otro, pero que no saben lo que es pasar la página, ¿no? Y creo que es las dos cosas. Lo importante es que disfruten leyendo con un libro, un cómic, lo que quieran. Porque también el cómic es como el libro, como el álbum ilustrado, es ilustración, es imagen, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que más les gusta. Yo, antes que COVID se despida, quería hacer un pequeñín comentario, si me dejáis. Sí. Vosotros que sois editorial de primera división, podríamos llamarlo así, en esta eclosión que ha supuesto el COVID, ¿hasta cómo y cuánto os ha afectado la pandemia? Quiero decir, sin entrar en detalles que no sean necesarios, pero realmente, tanto que se ha hablado de que el sector del libro ha sido tan castigado y que está tan mal, vosotros como editorial de referencia en el panorama, en el sector editorial, ¿os sentís como, os habéis sentido dañados? Vamos a ver, durante los meses que ha estado prácticamente cerrado el canal de ventas de libros, salvo online, salvo las ventas por tienda electrónica, lo que hemos vivido es una enorme incertidumbre porque no sabíamos cuánto iba a durar. Se hablaba de que iba a haber una salida en V, luego en L, luego en raíz cuadrada, sí. Etcétera, etcétera. Y nosotros, como todo el mundo, con sus tiendas cerradas, esperando a ver cuándo amainara la tormenta, ¿no? A finales de agosto, no, sí, finales de agosto, nuestra facturación con respecto al año anterior había bajado un 15%. Y la media en el sector estaba en menos 24%. Cuando hablo de media es que ha habido empresas que han vendido muchísimo, como Amazon, que se ha salido, o como las empresas que venden online, como Casa del Libro, supongo que FNAC, etcétera, etcétera. Y luego otras pues, que lo han pasado muy mal, y sobre todo los puntos de venta pequeños, que dependen también en gran medida de
libros de lectura recomendada que tienen que ver con los coles, lo habrán pasado horrible, porque no había compra, ¿no? Yo creo que a final de año el sector estará entre un 10 y un 20% en facturación. Otra cosa es los resultados, porque también teniendo en cuenta lo que estaba pasando, hubo que ajustar planes de producción y otras muchas cosas que tienen que ver, pues Claro. las empresas con los ERTE, etcétera, etcétera. Espero que nosotros estemos en esa media de un menos 10% en facturación y salgamos, bueno, lo mejor posible cuando acabe el año. Y a mí lo que me preocupa ahora mismo es lo que va a pasar en los meses de la campaña de Navidad, que ahí nos jugamos todos todo, porque suele ser las ventas un 60% los últimos 4 meses del año. O sea que vamos a ver. Y además que pinta mal. Sí, además supongo que también en un libro también infantil es muy importante las presentaciones, ¿no? Porque van los padres con los niños, lo pueden ver, hablar con el autor, el ilustrador, incluso les hace algunos dibujitos allí directos, o sea, es algo que cautiva a papá, a mamá, a los abuelos, que son los que compramos la mayoría de los libros, ¿no? Pero bueno, a ver, porque eso sí, los lectores lo echamos de menos. Porque claro, si puedes ir a la biblioteca, si puedes ir a la librería a coger los libros, pero ese contacto más directo y a la hora de dar a conocer los libros no es fácil porque se sigue publicando mucho y entonces el conseguir que la gente conozca los libros y por lo menos los visibilice un poco para decidir qué regalar en Reyes o no, es complicado. Es difícil. Sin poder hacer actividades así presenciales, pues bueno, diríamos que seguimos un poco utilizando lo virtual para poder compensar un poco lo que no podemos hacer presencial. Bueno, la parte buena es que por lo menos nos hemos visto, ¿no? Nos hemos conocido, sí. Hemos intercambiado impresiones y también afectos y bueno. Sí, bueno, yo os quiero dar las gracias porque, claro, no nos conocíais, pero va a hacer 7 años que nosotros colaboramos con la Radio del Principado de Asturias y hacemos todas las semanas, los martes, un programa literario, el Bibliotren, y va a hacer 7 años que Calandraca colabora con nosotros y con el Bibliotren. Nos mandáis novedades, yo entrevisto a los autores, los leo, entrevisto a los autores y bueno, sí, con eso ayudamos también un poquito a difundir. Sobre todo lo hacemos de cara, pues eso, campañas, ¿no? Decimos, oye, pues mira, que estáis buscando regalo para los niños, sobrinos, nietos, y tal. Pues oye, mira, que vamos a presentar tal libro, que vamos a presentar al autor, el ilustrador. Creo que eso es importante también. Pues enhorabuena por tu trabajo. Muchas también, gracias. Toby. Gracias. Pues volver a daros las gracias por estar con nosotros. Nada, vosotros. Por enseñarnos lo que es pasión por lo que hacéis, por vuestro trabajo. Muchas gracias a vosotras y bueno, y a vosotros y aquí tenéis vuestra casa también. Si algún día os acercáis a Pontevedra, será un placer también recibiros. Sí. Pues será un placer en cuanto podamos ya ir sin mascarilla, que la tengo aquí al lado, por cierto, el poder decir, oye, pues, ¿verdad, compis, que podemos hacer una excursión a Pontevedra y ver hablar con los editores y ver la editorial por dentro? La gente se apunta, daros seguro. una vuelta por la ciudad y tomar por aquí también. Hacer una excursión de un fin de semana sin problema. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, un placer. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.